Por fin tenemos la fecha de estreno de Are You Sure?, el programa de nuestro querido Jikook. Este show es muy especial para ellos y claramente les pertenece, aunque hay personas que no lo soportan. Algunos haters e incluso ciertos fans de otros miembros están molestos e insisten en que su favorito debería aparecer en el programa del Jikook. Pero bueno, lo importante es que el gran estreno será el 3 de diciembre. Solo falta un mes, y aunque para algunos pueda parecer mucho tiempo, después de una larga espera, esto ya no es nada. Además, durante este tiempo hemos tenido algunos momentos nuevos, así que la emoción sigue creciendo. Como era de esperarse, los haters no han podido contener su molestia con el anuncio. Muchos están diciendo que si realmente amas a Jungkook, no deberías ver el programa, argumentando falsamente que él fue forzado a participar, algo que sabemos perfectamente que no es cierto. Otro punto que ha causado incomodidad entre ellos es que algunos medios han descrito este viaje como romántico. No entienden por qué se utiliza esa palabra, pero se olvidan de que fue el mismo Jungkook quien, en la primera temporada, dijo que sus momentos eran románticos. Es decir, esas palabras salieron directamente de él. Definitivamente, estas personas intentarán sabotear el programa tanto como puedan, pero créanme, por mucho que lo intenten, no lo van a lograr. Bueno, a ver, el comunicado sobre Are You Sure? Nos dejó a todos con la boca abierta, y no solo por la emoción de tener finalmente más detalles, sino por una parte en especial que llamó mucho la atención de todos los fans. En el texto decía, en particular, el viaje, que continuó después de ser dado de baja del servicio militar, aumenta la expectación al mostrar la vida cotidiana honesta y natural de las dos personas, captada por el equipo de producción que llegó sin previo aviso. Y ahí, justo ahí, se encendieron todas las alarmas. Esa frase, sin previo aviso, fue como una bomba. Porque claro, si el equipo de producción llegó sin previo aviso, eso significa que al principio no estaban grabando nada. O sea, Jimin y Jungkook simplemente se fueron de viaje por su cuenta, sin cámaras, sin plan de trabajo, sin guión, solo ellos dos queriendo pasar tiempo juntos después de terminar el servicio militar. Y eso cambia completamente todo. Desde hace meses se venía hablando de los lugares que el Jikook visitó durante ese tiempo, pero curiosamente nunca mencionaron Nueva York. En su momento eso sonó raro, pero ahora tiene todo el sentido del mundo. El viaje a Nueva York fue algo privado, algo solo de ellos. No tenía nada que ver con la producción ni con el programa. Era un viaje personal, de desconexión, de libertad, de estar tranquilos sin que nadie los molestara. Y si lo pensamos, todo encaja. Jungkook viajó primero, luego Jimin lo hizo por separado, y al principio todos pensamos que era una estrategia para evitar rumores o filtraciones, pero ahora se nota que probablemente lo hicieron así porque querían encontrarse sin llamar la atención, de manera discreta, para disfrutar de unos días lejos del ruido. Después empezaron a salir relatos de fans que los vieron cenando juntos y tomándose fotos, y muchos asumimos que ya estaban grabando Are You Sure? Pero no, era solo ellos dos compartiendo tiempo, algo normal, algo simple pero muy significativo. Y eso lo hace todavía más bonito, porque muestra lo genuino que fue todo desde el principio. Entonces llega el comunicado y nos suelta la bomba de que el equipo de producción apareció sin previo aviso. O sea, literalmente interrumpieron su viaje privado para empezar a grabar. Y claro, eso deja 1000 preguntas en el aire. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué no esperar a que volvieran a Corea para planearlo? ¿O acaso quisieron capturar esa naturalidad, esa conexión que se nota cuando las cosas no están preparadas? Sea como sea, eso fue lo que terminó dando vida a la nueva temporada de Are You Sure? Y la verdad, eso lo hace mucho más especial. Porque el programa no nació de una idea armada, sino de un momento real. Ellos estaban viajando juntos, viviendo su vida, y de pronto se convirtió en algo que todos vamos a poder ver. Es casi poético pensarlo así. Un viaje privado, espontáneo, que terminó transformándose en un recuerdo compartido con millones de personas. Otra parte interesante de todo esto son los comentarios de algunos fans coreanos.
ellos tienen su propia perspectiva y han estado comentando sobre posibles destinos. Algunos mencionan que también habrían pasado por Tokio. Algunos fans coreanos comentaron cosas como: supongo que obviamente sabían que iban a hacer el programa después de volver a casa. Sabemos que querían hacerlo, pero quizá no sabían el día exacto o algo así. Ya tenemos bastante claro que habían estado en Tokio y Nueva York. Creo que tiene sentido, ya que fueron a Japón y Nueva York, pero no aparecen en el programa de viajes. Probablemente viajaron juntos para disfrutar de unas merecidas vacaciones justo antes y después de recibir el alta. Me gustaría verlo, pero entiendo si preferían tener algo de privacidad. O sea, estos comentarios nos dan a entender que Jimin y Jungkook podrían haber viajado juntos a Japón sin que nadie lo sepa, al menos sin que los fans extranjeros puedan seguirles el rastro, ya que, como sabemos, los fans coreanos suelen ser un poco más comprensivos cuando se trata del Jikook. Y eso también explica por qué este nuevo Are You Sure genera tanta emoción. Porque esta vez no se trata de un viaje preparado para un show, sino de algo mucho más íntimo y natural. El equipo simplemente llegó y comenzó a grabar lo que ya estaba pasando, la vida real de dos personas que se conocen hace años y que tienen una conexión increíble. Hay algo muy tierno en todo esto, porque de alguna forma sentimos que vamos a ver pedacitos de su vida cotidiana, de esa confianza y esa complicidad que solo ellos tienen. Y pensar que todo empezó sin planearlo, eso le da un toque especial, casi mágico. Además, que el comunicado diga que mostrará su vida cotidiana honesta y natural, lo deja clarísimo. Vamos a ver a Jimin y Jungkook tal como son, sin actuación, sin guiones, con sus risas reales, sus silencios, sus bromas, sus gestos. Todo eso que hace que su relación, sea como sea que cada uno la vea, se sienta tan genuina y especial. El comunicado oficial sobre la segunda temporada de Are You Sure ofrece una descripción completa de lo que el público podrá esperar en esta nueva entrega del programa protagonizado por Jimin y Jungkook. Según la información publicada, esta temporada constará de 8 episodios en total, que se emitirán a razón de 2 capítulos por semana, todos los miércoles, desde el 3 hasta el 24 de diciembre. La estructura de lanzamiento permitirá que los espectadores acompañen su historia durante casi todo el mes, con un formato que equilibra la continuidad del viaje y la cercanía con los protagonistas. El comunicado explica que esta nueva temporada mostrará una historia de amistad realista y sincera, retomando justo después de que ambos finalizaron su servicio militar. La intención principal es reflejar la naturalidad con la que Jimin y Jungkook vuelven a compartir tiempo juntos y a reconstruir su rutina tras ese periodo. El programa busca transmitir un sentimiento de calidez, mostrando cómo su relación y su trabajo en equipo se fortalecen al enfrentar diferentes experiencias cotidianas. La producción confirma que el viaje tuvo lugar en 2 destinos muy distintos, Suiza y Vietnam. Estos escenarios fueron elegidos para ofrecer contrastes visuales y emocionales, pasando de los paisajes tranquilos y ordenados de Europa a la energía viva y colorida del sudeste asiático. El comunicado indica que ambos recorrieron estos países durante 12 días y que a lo largo del trayecto mostraron momentos de humor, emociones honestas y una interacción espontánea que destaca su cercanía y su autenticidad. Un aspecto que distingue a esta temporada es su enfoque en el concepto de viaje minimalista. Según el comunicado, la idea central consiste en reducir al mínimo el equipaje y los recursos, lo que no solo le da al programa una atmósfera sencilla y realista, sino que también genera situaciones naturales en las que los protagonistas deben adaptarse, improvisar y disfrutar de las cosas simples. Este concepto refuerza el mensaje de que el valor del viaje no está en la comodidad o el lujo, sino en la experiencia compartida y en la conexión entre las personas. Dentro de este marco, el programa también incluirá momentos de competencia y diversión. Se menciona que Jimin y Jungkook participarán en juegos donde deberán ganar dinero que usarán durante el viaje, lo que aporta dinamismo y un tono ligero al formato.
Estas situaciones permiten verlos en un ambiente más relajado, compitiendo de forma amistosa y mostrando su carácter genuino, tal como ocurrió en la primera temporada.